Yo quisiera comenzar en esta noche leyendo un verso que nos va a servir yo diría, de trampolín, de inicio para el tema que se me ha asignado. Es un versículo que creo que la mayoría de ustedes conocen, muchos quizás lo conocen incluso de memoria, pero es un texto que el apóstol Pablo escribe a Timoteo en su segunda carta, su última carta antes de morir. Esta es una carta intensa, es una carta final, es una carta que cuando tú la lees de principio a fin, tú puedes notar cómo va adquiriendo un crescendo en intensidad. Y en un momento dado, el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo en el capítulo 3, versículo 16, lo siguiente: toda escritura es inspirada por Dios. Y yo pudiera pararme ahí porque en gran medida es ahí donde está el tema de mi mensaje. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. La palabra traducida como inspirada en el lenguaje original es theopneustos, y es una palabra que implica exhalar, como respirar hacia afuera. De manera que Pablo le está recordando a su discípulo más joven que toda palabra, no una gran parte, no la mayoría, y no toda la palabra en general, cada palabra verbalmente, palabra por palabra, ha sido respirada hacia afuera por Dios. Uno esperaría entonces que hay una relación entre el Dios que expiró la palabra y la palabra que fue revelada e inspirada por los hombres, a los hombres. De manera que el tema que se me ha asignado en esta noche es el Dios de la palabra. Yo no voy a hablar tanto de la palabra, aunque obligatoriamente tengo que hacer uso de la palabra y hablar de la palabra, pero el foco de mi exposición esta noche es el Dios que está detrás de la palabra, el carácter de ese Dios. De manera que uno pudiera establecer desde ya que hay una relación directa entre la palabra que alguien habla y el carácter detrás de lo que habla. Por ejemplo, si usted oye a un prisionero, a alguien que acaba de entrar a la prisión por 20, 25 años con una sentencia real, decir algo, yo no creo que esa palabra tendría para usted la misma autoridad, profundidad, contenido, credibilidad que la palabra que pudiera ser escuchada de parte de un hombre llamado por Dios a predicar la palabra y que al mismo tiempo tiene un carácter santo que ha sido probado y que ha sido observado por otros. Yo creo que inmediatamente tú le atribuirías mayor credibilidad a una palabra que a la otra. De manera que aún en términos humanos hay una relación establecida entre la palabra que se habla y el carácter de quien habla. Y yo creo que eso, de hecho, fue notado anterior a Cristo por Aristóteles, cuando hablaba de que en la retórica habían tres elementos importantes: el logos, que es la palabra misma, el ethos, de donde viene la palabra ética, el carácter del predicador que sale a relucir cuando él habla, cuando él predica, en el caso de Aristóteles como filósofo, del orador. Y luego está el pathos, que tiene que ver con la pasión con la que ese predicador habla. Y de esa manera, entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, nosotros estamos hablando de algo que está directamente relacionado al carácter de ese Dios, al ethos, a la esencia de Dios mismo. Uno de los teólogos contemporáneos, John Frame, en su gran obra, La Doctrina de la Palabra, dice que Dios es la palabra y que la palabra es Dios. Dicho de otra manera, la palabra refleja exactamente lo que Dios es, su esencia, su carácter. Donde Dios está su palabra. Donde la palabra de Dios está Dios. Y por eso es que mi tema es el Dios de la palabra. Mucha gente no tiene la fe, la confianza en Dios porque no ha leído, estudiado, rumiado, meditado, asimilado la palabra de Dios.
si ha meditado la palabra, si la ha rumiado, si la ha entendido, si la ha incorporado a su ser, sin lugar a dudas, que la confianza y credibilidad y la fe depositada en ese Dios sería mucho mayor. Yo compartí esta mañana con el equipo nuestro en el devocional de hoy una ilustración que ya ellos probablemente la han oído un par de veces, y es de esto que me tocó escuchar de los labios de uno de los grandes hombres de Dios de esta época, R.C. Sproul, hace un par de años atrás, antes de su muerte, meses antes de su muerte, quizá un año antes de su muerte, un poco más. Cuando me dio la oportunidad de entrevistarlo, yo le preguntaba que cuál era el mayor problema de la sociedad incrédula, y él me decía que esa pregunta se la habían hecho anteriormente y que sin pestañear, él dijo que la sociedad, el incrédulo, el pagano, no conoce a Dios. Y luego entonces me dice, en otra ocasión alguien me preguntó que cuál era el principal problema del creyente, del cristiano nacido de nuevo, y que él dice, eso es fácil porque la respuesta es la misma. Él no conoce a Dios. Él es conocido por Dios, pero frecuentemente él no conoce a Dios. Y Dios ha hecho énfasis a lo largo de toda la Biblia acerca de la necesidad que tenemos de conocerle. Escucha un texto también ampliamente conocido por muchos de ustedes, dicho, inspirado por Dios a través del profeta Jeremías, en el capítulo 9, versículos 23 y 24. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, no se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza. En otras palabras, que nadie se gloríe en esa virtud o característica principal o primordial de tu vida. El rico en su riqueza, el sabio en su sabiduría, el poderoso en su poder. Tú puedes pensar en algo que tú creas que es tu mayor característica, y Dios te diría, no te gloríes en eso, más el que se gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Escucha el resto ahora. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. El Señor me está diciendo, tú sabes que no me complace tanto que vengas y te pares en un púlpito a hablar de mí como que tú conozcas de mí. De manera que antes de pararte en el púlpito a predicar mi palabra, yo necesito que tú conozcas al Dios detrás de la palabra. Antes de sentarte en un asiento el domingo en la mañana, o un miércoles o un viernes, y levante los brazos y cantes con gozo. Antes de hacer eso, yo necesito que tú conozcas a quién le está cantando. Ese es el Dios de la palabra. Cuando conocemos a ese Dios, nosotros somos transformados. La transformación del creyente no es tan difícil como frecuentemente se nos hace. Yo no estoy diciendo que es simple. Yo no estoy diciendo que ocurre en pocos meses. No, pero si yo verdaderamente conozco a Dios de manera natural, yo soy transformado, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, de gloria en gloria, de un grado de gloria a otro grado de gloria. Como yo soy transformado, voz pasiva, por el Señor. ¿Cómo yo hago eso? ¿Cómo ocurre mi transformación? El apóstol Pablo dice, como viendo en un espejo la gloria de ese Señor en la faz de Cristo Jesús. En otras palabras, si ves a Cristo Jesús, ¿dónde? En su palabra, porque hoy en día no lo vamos a ver en ningún otro lugar que no sea su palabra. Si tú lo ves, al verlo, tú comienzas a ser transformado de manera natural por Dios, por el Espíritu de Dios, de un grado de gloria en otro grado de gloria, hasta que tú te conviertas en alguien como Él es cuando entre en los cielos. Cuando tú comienzas a pensar en ese Dios y realmente tú comienzas a entender sus atributos, cosas como estas ocurren. Su eternidad, que Él existe desde la eternidad hasta la eternidad. En otras palabras, no importa cuánto yo avance mi mente hacia atrás o mi mente hacia adelante, Dios siempre ha estado. Eso me silencia automáticamente. Eso es muy grandioso para mi mente. Cuando tú piensas en su santidad,
y luego tú piensas en tu pecaminosidad, claro que me va a transformar, como le ocurrió al profeta Isaías. Su soberanía, su control absoluto me aquieta, literalmente. Su sabiduría es tan infinita que me hace sentir pequeño, me empequeñece. Y no estamos hablando de otra cosa que no sea conocerlo. Su poder me asombra. Cuando yo pienso que Dios sostiene el universo entero por el poder de su palabra, eso me asombra. Su amor me sana. Me sana de todas aquellas cosas espirituales y emocionales de las que yo pudiera sufrir. Su fidelidad me preserva, su gracia me redime, su paciencia me bendice y su celo me cuida. Tú puedes entender de qué manera tan extraordinaria conocer el carácter de Dios me transforma sin todavía haber hecho una sola cosa, simplemente conociendo a Dios. Es como cuando Moisés subió a la montaña y pasa 40 días con Dios. Moisés no predicó allá arriba, Moisés no estuvo estudiando la Biblia, Moisés estuvo conversando con Dios, observando a Dios, conociendo a Dios. Y cuando él baja transformado, tan transformado que la gente no podía ver su rostro porque brillaba la gloria de Dios reflejada en el rostro de un hombre pecador, que vio un destello de la gloria de Dios de espalda. No es que vio a Dios en su totalidad y en toda su gloria. No, Dios le permitió ver un destello como por detrás de su gloria y Moisés fue transformado. En otras palabras, conocer su carácter impacta mi vida de una manera que nada ni nadie lo puede hacer. Lo que yo quiero hacer en el resto del tiempo que me queda es ver algunas de las características de la palabra de Dios para inmediatamente irnos a ver el carácter de Dios que le da a la palabra esa característica. Déjame leerte Hebreos 4:12 para comenzar la primera característica de la palabra que yo quiero ver. La palabra de Dios es poderosa. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Por una razón, simplemente porque la palabra traducida como poderosa aquí pudiera traducirse de diferentes maneras y la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente y otras traducciones del inglés la tienen como tal y otras no. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Escúchame ahora. Si la palabra de Dios, la palabra que ha salido de Dios es poderosa, hay una sola explicación para el poder de esa palabra y es que el Dios de donde salió esa palabra inspirada es igualmente poderoso. La pregunta que tú y yo tenemos que hacernos es ¿qué tan poderoso es ese Dios? Piensa por unos minutos qué tan poderoso es ese Dios al que le estamos rindiendo adoración. Déjame decirte que la Biblia abre, la revelación de Dios comienza haciendo una declaración del poder de Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La historia bíblica abre exaltando el poder de Dios. Y cuando tú sigues leyendo, en el versículo 3, tú encuentras, entonces dijo Dios, sea la luz. ¿Y sabe qué ocurrió? ¡Bum! Hubo luz. Dios no se movió. No tiene brazos para hacer nada. No tiene piernas para moverse. Dios habló y según habló, así fue. Versículos 6 y 7. Entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y las aguas comenzaron a moverse. Y así fue. Versículo 9. Entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Y las aguas comenzaron a retirarse y lo seco comenzó a aparecer. ¿Tú quieres saber cuán poderoso es ese Dios? Versículo 11, y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, y fue así. Versículo 14 y 15, dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, y fue así. El sol y la luna aparecieron del tamaño que tienen en el lugar que están.
¿Quieres saber qué poderoso es nuestro Dios? Versículo 20. Entonces dijo Dios: llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Dios habla y las aguas se llenan de peces y los aires se llenan de aves. Versículo 24, dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, y fue así. Versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. 8 veces en Génesis 1 se enfatiza que Dios habló y algo ocurrió. El Dios de la palabra es tan poderoso que al hablar la nada produjo todo. Hay un principio de ciencia en la primera ley de la termodinámica que dice que de la nada, nada sale. Y nosotros decimos de la nada, nada sale. Eso es cierto, a menos que Dios hable y de la nada sale todo. ¿Quieres saber qué tan poderoso es nuestro Dios? Dios le habla a la nada y la nada produce todo lo que existe en el día de hoy. ¿Tú puedes creer eso? Su poder es ilimitado. El hombre no puede pensar en ese Dios porque él piensa que Dios es tal como Él es. Él piensa que el poder de Dios es como el suyo, limitado. Que su sabiduría es como la nuestra, limitada. Que las posibilidades que Dios tiene son como las nuestras, también limitadas. Es evidente que este relato que Dios creó los cielos y la tierra claramente nos muestra el poder de Dios. Dios habló, la ciencia nos dice hoy que nosotros tenemos posiblemente entre 200 millones de galaxias y 2 trillones de galaxias. En un rango entre 200 millones y 200 trillones de galaxias, cada una de ellas llenas con billones de astros, y pensar que eso se produjo porque Dios habló y su poder es tal que de la nada salió toda esa creación. Eso es suficiente para que tú y yo caigamos de rodilla y adoremos a Dios. En Génesis 1 aparece la palabra Dios creó, bara en el original. Esa es una palabra que en ese lenguaje original que fue escrito solo es atribuida como sujeto a Dios. No hay otro sujeto en todo el Antiguo Testamento, en el lenguaje original, que tenga la palabra bara, creó, a su lado, porque solamente Dios tiene la capacidad de crear de la nada. Dios no creó con materia prima como tú y yo necesitaríamos crear cualquier cosa. Dios no creó de esa manera. De hecho, el autor de Hebreos, con menos conocimiento que nosotros, porque ahora tenemos toda la revelación de Dios, con menos conocimiento que nosotros, escribe en 11:3 y dice: por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Tú no lo puedes entender, yo tampoco. Pero en el reino de los cielos, tú primero crees y después tú entiendes. Por la fe entendemos, por la fe creo, luego entiendo, entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. En la ciencia es al revés. Yo primero entiendo este experimento, cómo actúa esta medicación, y después yo creo en ella. No, si tú quieres entender la palabra de Dios, tú primero pones tu fe en ella, tu fe en el Dios que la inspiró, y luego tú entiendes. ¿Tú escuchaste que el universo fue preparado por la palabra de Dios? Dios dijo, y así fue. Cada vez que Dios habla, hay cosas que ocurren todo el tiempo. En el caso que vimos del Génesis, las cosas se movieron. Las cosas ocurren, los montes tiemblan. Cuando Dios bajó al Sinaí, el monte Sinaí entero tembló. Cuando Dios se reunió con Isaías en esa visión que él tuvo, los umbrales de las puertas del templo se estremecieron. Las aguas retrocedieron. Esa es la palabra que el hombre obedece o desobedece. El mismo teólogo que mencioné, John Frame, dice en su obra, a la doctrina de la palabra de Dios, que la palabra es una comunicación personal de Él hacia nosotros. Pero es más que eso.
La palabra de Dios es poder. Y es poder creador. Es poder que sale del Creador. Ahora, cuando nosotros hablamos de que la palabra de Dios es poder y que Dios es poderoso, no estamos hablando de una palabra que es como una fuerza impersonal. No. La palabra de Dios es una fuerza, pero no es simplemente una fuerza. Y es poder, pero no es simplemente poder. La palabra de Dios tiene contenido. La palabra de Dios tiene significado. La palabra de Dios tiene propósito. De hecho, la palabra de Dios es tan única que cuando sale no regresa al interlocutor sin haber realizado primero el propósito para el cual ella salió. De manera que cuando Dios le habló a las aguas y Dios vio el ruido de las aguas, por así decirlo, moviéndose, esa palabra no regresa a él hasta que las aguas retrocedieron y lo seco apareció. Entonces Dios pudo hablar otra vez. Las aguas no comenzaron a moverse desorganizadamente cuando esa palabra salió, sin saber para dónde iban y a dónde iban a parar, como que bueno, vamos a ver hasta, con la suerte hasta dónde llegan. No. Cuando esa palabra salió, las aguas supieron dónde detenerse. Porque no es simplemente poder o fuerza. Cuando Dios dijo, produzca la tierra vegetación, los árboles supieron, por así decirlo, dónde aparecer. No se unieron aleatoriamente en cualquier lugar, en cualquier terreno. Cuando Dios dijo, haya lumbreras en los cielos, el sol, por así decirlo, supo de qué tamaño iba a ser, a dónde se iba a detener, a qué distancia tenía que estar de la tierra y la luna por igual. De manera que tú puedes ver que la palabra de este Dios todopoderoso es una palabra que no es simplemente una fuerza impersonal. Dios habla y poder sale de él, capaz de crear. La palabra que sale de Dios no es como la palabra que sale del hombre. La de Dios tiene un poder creador. La palabra del hombre cuando sale en la debilidad de la carne y en la pecaminosidad de la carne. La palabra que sale de Dios posee una sabiduría infinita. Porque así es como Dios es. La palabra que sale del hombre tiene una sabiduría no solamente limitada, es carnal, es caída, con frecuencia pecaminosa. La palabra que de Dios cuando sale con un propósito santo. Frecuentemente cuando el hombre habla, ese hombre habla y la característica, el color, el matiz de la palabra es pecaminoso. La palabra que sale de Dios jamás podrá compararse con la palabra que sale del hombre. Cuando Dios habló, si tú lees el relato del Génesis, el caos cobró orden. Cuando esa misma palabra fue desobedecida, el orden se volvió caos. La luz apareció. Las aguas se separaron, como dijimos. La tierra produjo plantas y frutos. Las aguas se llenaron de vida. Y la tierra se llenó de todo tipo de animales. ¿Por qué? Porque el Dios que estaba hablando era y es un Dios no solamente poderoso, todopoderoso. La segunda característica de la palabra es que ella es suficiente. Eso implica que si la palabra de Dios es suficiente, el Dios que la inspiró tiene que ser por definición autosuficiente. Y eso es revelado tempranamente. Dios hablándole a Moisés. Moisés no quiere ir a Egipto, él está atemorizado. Allá hay gente que sabe, entiende Moisés, que él mató a una persona y él tiene que regresar ahora a una misión. Él no quiere ir y de repente en su conversación con Dios, en su debate, si tú quieres, le dice a Dios, pero una pregunta. Si esta gente me pregunta cuál es tu nombre, ¿qué le digo? Y Dios le dice, Yahweh. Traducido a nuestro idioma, yo soy, o yo soy el que soy.
No está 100% claro lo que ese nombre significa, pero la gran mayoría de los teólogos concuerda que ese nombre tiene que ver con la autoexistencia de Dios, con la idea de que Dios existe en sí mismo, de que Dios es suficiente, de que Dios no necesita nada ni nadie, que Dios está completo en sí mismo, el Dios que no necesita ayuda para vivir, ni refuerzo, ni necesita compañía. Esa es la característica que los teólogos conocen como la aseidad o the aseity, llaman en inglés la aseidad de Dios. Déjame leerte brevemente cómo esta fuente define la aseidad de Dios. La cita es un poco larga, pero vale cada palabra. La aseidad de Dios es su atributo de autoexistencia e independencia. Dios es la causa no causada, o la causa de las causas. Es el creador no creado. Él es la fuente de todas las cosas. El uno que lo originó todo y que sostiene todo lo que existe. Sigo con la cita. La aseidad de Dios significa que Él es aquel, con A mayúscula, en quien todas las otras cosas encuentran su origen, existencia y continuidad. Él es el poder siempre presente que sostiene toda la vida. No hay otra fuente de vida, ni otra como Él. Porque yo soy Dios y no hay otro, yo soy Dios y no hay otro como yo, declara Dios en Isaías 46:9. Sigo citando, Dios es el ser eternamente autoexistente que siempre fue y siempre será. La aseidad de Dios está relacionada con su completa independencia. Dios no tiene necesidad. Él es completo en sí mismo y siempre lo ha sido. Dios no creó al hombre porque estaba solo o porque necesitaba crear. Oh, no. Él siempre ha sido completo y autosuficiente en sí mismo. Gozoso en sí mismo. Autosatisfecho. El nombre de Dios yo soy, al cual ya hicimos alusión, encarna el concepto de eternidad e inmutabilidad de Dios, los cuales están vinculados a su aseidad. Inmutabilidad, Dios no cambia. Su eternidad, Dios siempre ha existido. Están íntimamente relacionados a la aseidad de Dios. Dios es eterno, Salmo 92. No tuvo un comienzo, siempre lo ha sido. Dios es inmutable, Malaquías 3:6, Santiago 1:17. Siempre ha sido el mismo, ayer, hoy y siempre. Él será lo que es para siempre. Todos los atributos de Dios, su amor, su poder, su sabiduría, etcétera, son eternos e invariables. Son como siempre han sido y nunca serán diferentes. ¿Se está entendiendo delante de quién tú y yo estamos parados hoy? La aseidad de Dios nos asegura que su autonomía es absoluta. Solo Él decide qué hacer. Solo Él decide qué hacer. Y nada puede frustrar su propósito de cumplir sus promesas. Lo que promete hacer, lo hará. Lo que Él predice, sucederá. Cuando Dios dice mi propósito se mantendrá y haré todo lo que me plazca, Isaías 46:10, Él está enfatizando su aseidad y soberanía. Fin de la cita. Esa cita valió la pena, cada palabra. Es de ese Dios que yo te estoy hablando en esta noche. Eso es exactamente, dicho de forma resumida, lo que el apóstol Pablo dice en Atenas, en el Areópago, cuando él está ahí siendo confrontado, ¿verdad?, por los filósofos epicureos o epicúreos y los estoicos. Y esto es lo que él dice en Hechos 17, 24, 26. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templo hecho por manos de hombres, escucha, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Oíste la manera? ¿Tuviste lo largo de la cita? Dios tomó eso y a través del apóstol Pablo lo puso en 10 palabras. Yo no necesito nada de nadie.
y yo doy vida a todo lo que existe. Si hay algo que existe en algún lugar del universo, alguien en otro lugar del universo tiene que tener el poder de existencia. Esta luz que tenemos aquí depende de qué cosa, de una compañía de electricidad, y las cosas que producen la electricidad dependen de un combustible, y ese combustible depende de que lo hayan llevado al lugar donde está haciendo su combustión, por así decirlo. No, Dios no es así. Todo lo que existe depende de Él. Él le da vida a todo. Dios tiene una falta de necesidad. Si hay algo que diferencia a Dios del resto de la creación, es precisamente la ausencia de necesidad en su ser. No tiene ninguna. Esto es como el apóstol Pablo lo dice a los romanos en el capítulo 11, versículo 34 en adelante. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Nadie. ¿Por qué? Porque Él es independiente. ¿O quién llegó a ser su consejero? Nadie. ¿Quién va a aconsejar a Dios? ¿O quién le ha dado a Él primero para que le tenga que recompensar? Nadie. Él lo tiene todo. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Dios puede tener ángeles, pero no ayudantes que Él necesite. Dios puede tener hijos, pero no hijos que llenan necesidades en Él. Cuando Dios me creó, Él no dijo, wow, ahora sí estoy yo satisfecho. No. Yo voy a ser satisfecho a una nueva criatura para que Él tenga algo de lo que yo soy. Dios no tiene consejeros. Dios no tiene quien supla necesidades en Él. De esa misma manera, su palabra es suficiente. Cuando hablamos de que su palabra es suficiente, tenemos que calificar eso un poco, porque obviamente su palabra no es suficiente para hacer una cirugía de apendicitis. No, porque el texto bíblico no es un tratado de medicina. Pero la palabra es suficiente para enseñarme quién Dios es, para enseñarme a adorar a ese Dios. La palabra es suficiente para enseñarme el camino de la salvación. La palabra es suficiente para que yo conozca todo lo que Dios entiende que yo debo conocer. La palabra es suficiente para que yo pueda conocer mi pecaminosidad a la luz de su santidad, y entonces eso me lleva a una convicción de pecado, al arrepentimiento y luego el perdón de ese pecado y a la salvación. En tercer lugar, porque el tiempo ha ido corriendo, la palabra de Dios es infalible e inerrante. Ahora, la razón por la que la palabra de Dios es infalible e inerrante es porque Dios es en sí mismo, o porque la sabiduría de Dios es infinita, justo, veraz, santo, sin medida, inmutable, omnisciente. Obviamente, si tú tienes un ser que es omnisciente, que es santo, que es justo, que no cambia, que es inmutable, que es veraz y que tiene una sabiduría que no tiene límites, es natural que yo espere que cuando Él hable, esa palabra sea infalible y sea inerrante. Por eso que el apóstol Pablo, al cerrar el capítulo 11 del libro de Romanos, él irrumpe en una doxología. Dice, oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Oh, qué profundidad tiene esta sabiduría y este conocimiento. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pablo está contemplando la sabiduría desplegada en el mismo libro de Romanos acerca del plan de salvación y dice, wow, qué profundidad, cuán insondable es esto que ha sido revelado. Y pensar que esta sabiduría se extiende desde la eternidad hasta la eternidad. Piénsalo de esta manera, porque estamos pensando ahora en la palabra infalible, ¿verdad? Y estamos pensando en el origen de la palabra, de esa palabra, en ese Dios. Al ser omnisciente y conocerlo todo, Dios puede inspirar, Él es omnisciente y lo conoce todo, de principio a fin, Él puede inspirar una palabra inerrante.
Su santidad le impediría que nos engañe. Porque un ser santo, puro, no puede ser un engañador. Por eso su palabra es perfecta, sin error. Como Él es completamente justo, eso implica que su palabra entonces, porque Él es completamente justo, cuando Él habla, esa palabra es veraz. Porque Él es un ser justo. Al ser inmutable, eso implica que Dios no tiene una palabra hoy y otra palabra mañana. Su palabra es eterna, desde la eternidad hasta la eternidad. Es infalible, es inerrante. El salmista, con menos conocimiento que nosotros, en el sentido de que no tenía toda la Biblia como tú y yo sí la tenemos, el salmista pudo ser inspirado por Dios y escribir en el Salmo 19 lo siguiente: dice, la ley del Señor es perfecta. Ahí está su inerrancia, ahí está su infalibilidad. Pero es así porque el ser que la inspiró es así. Que restaura el alma, el testimonio del Señor es seguro. Ahí está su infalibilidad. Claro, no hay nada que te pueda hacer equivocar. Que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos. Claro, porque Él es justo. Que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro. Es santo. ¿Por qué? Porque Él es santo. Sin medidas. Y ese mandamiento del Señor que es puro alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, relacionado a su santidad, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos. Porque, dice el salmista, todos ellos son justos. Los juicios del Señor son verdaderos porque Él es justo. Tú puedes ver la relación que existe entre la palabra de Dios y el Dios que la inspiró. Yo creo que todos nosotros conocemos el nombre de Martín Lutero. Si hay algo que continuamente a mí me llena como de convicción de pecado, yo podría decir, me empequeñece, es pensar cómo este hombre, falible al igual que nosotros, con pecados al igual que nosotros, se paró en contra de todo un imperio eclesiástico y monárquico, político y religioso, una sola gente, una sola persona. Y cómo él se atrevió a enfrentarlo con una sola cosa, que fue la palabra. Lutero libró una lucha campal contra todos los poderes, contra las personas más poderosas de su época. Ahora, ¿tú sabes por qué Lutero hizo eso? Porque conociendo su palabra llegó a conocer el Dios de la palabra. Y tú sabes dónde hablamos de eso con el devocional esta mañana con el equipo. ¿Tú sabes cómo tú conoces si una gente conoce a Dios? ¿Tú sabes cómo tú puedes conocer rápidamente cuando una persona conoce a Dios? Ponlo a orar. Déjame leerte la oración de Lutero la noche antes, cuando él compareció hace 500 años atrás, 1517. El 16 de abril, el 17 él comparece ante este concilio que lo va a juzgar. La noche del 16 de abril, Lutero está en una celda solo. Escucha cómo Lutero comienza. Ya tú sabes que él no está hablando con el vecino de al lado. Tú no le dices al vecino, vecino. Oh Dios. Escucha, Dios todopoderoso y eterno. Qué terrible es el mundo. Mira cómo su boca se abre para tragarme. Y cuán pequeña es mi fe en ti. En serio, Lutero. Tu fe es pequeña. La tuya y la mía no existen entonces. La debilidad de la carne y el poder de Satanás. Si debo depender de cualquier fuerza de este mundo, todo ha terminado. La campana de la muerte ya ha sonado, la sentencia ya ha salido. Oh Dios, tú Dios mío. No simplemente Dios, Dios mío. Ayúdame contra la sabiduría de este mundo. Haz esto, te ruego. Deberías hacer esto por tu propio poder. La obra no es mía, sino tuya. ¿Tú crees que este hombre conoce a Dios?
No tengo ningún asunto en esto. No tengo nada que lidiar con estos grandes hombres del mundo. Con mucho gusto pasaría mis días en felicidad y paz. Es como que Lutero está diciendo, ¿quién necesita esta posición que yo estoy teniendo? Pero la causa es tuya. Y eres justo y eterno. Oh Señor, ayúdame. Oh Dios, fiel e inmutable. No me apoyo en el hombre, sería vano. Todo lo que es del hombre es tontería. Cualquier cosa que procede de él debe fracasar. Dios mío, Dios mío. ¿No oyes? Dios mío, ¿no estás viviendo? No, tú no puedes morir, solo te escondes. Me elegiste para este trabajo, lo sé. Por lo tanto, oh Dios, cumplid vuestra propia voluntad. No me abandones por tu bien amado Hijo Jesucristo. ¿Tú escuchaste lo que Lutero dijo? Él no dice, no me abandones por ese imperio que está ahí. No, por tu buen amado Hijo Jesucristo. No me abandones porque Él me compró. Dios mío, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ven, te ruego, yo estoy listo. Mírame, aquí estoy preparado para dar mi vida por tu verdad, sufriendo como un cordero, porque la causa es santa, es tuya. No te dejaré ir, no, ni aún por toda la eternidad. Y aunque el mundo esté lleno de demonios y este cuerpo que es obra de tus manos sea arrojado, pisoteado, cortado en trozos, consumido en cenizas, mi alma es tuya. ¿Tú crees que este hombre conoce a Dios? Si tengo tu propia palabra tengo tu propia palabra para asegurarme de ello. ¿Tú oíste qué fue lo que Lutero está diciendo? Yo sé que mi alma es tuya. ¿Dónde yo lo conocí? Yo tengo tu propia palabra para conocerlo. Mi alma te pertenece y permanecerá contigo para siempre. Amén. Oh Dios, envía ayuda. Amén. Wow. ¿Te imaginas? El concilio me espera mañana, pero yo acabo de tener una conversación, una entrevista personal con Dios. Y estas fueron sus palabras. Lutero creía en la autoridad de la palabra porque creía en la autoridad de ese Dios sobre el concilio que lo iba a juzgar mañana. Lutero confió en ese Dios porque confió en la soberanía de ese Dios. La palabra de Dios es soberana, pero es soberana porque el Dios detrás de la palabra es soberano. Y Dios declara su soberanía en cada libro de la Biblia, de múltiples formas, desde múltiples ángulos, en múltiples colores, en múltiples dimensiones. Una y otra vez. Y Lutero conocía a ese Dios. Escuchen, Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Hebreos 1:3, Él sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Efesios 4:6, Él está por encima de todo. Esto está hablando de la soberanía del Dios detrás de la palabra en el cual Lutero creyó. Y Isaías 46:10, yo declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Isaías 40:22, Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. ¿Escuchaste? Dios está viendo aquí, dice, ¿tú ves toda esa gente que está ahí? Son como langostas, así de pequeños. Salmo 115:3, Él hace lo que le place. Wow. Efesios 1:11, Él obra todas las cosas según el consejo de su voluntad. Isaías 45:7, yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas. Escucha, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor el que hace todo esto. ¿Tú escuchaste lo que Dios está diciendo? En el día de mañana, cuando ocurre un desastre natural, no le digas a nadie, no, que Satanás fue el que causó eso, porque Dios no tiene nada que ver con el desastre natural. O cuando se caiga un avión, no vaya y le diga al incrédulo o aún al creyente, no, Dios no tiene nada que ver con ese avión que se cayó. Eso es Satanás. No, Satanás es un instrumento en las manos de Dios para llevar a cabo sus propósitos. Dios declara Él mismo que Él causa el bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor el que hace todo esto. Efesios 1:14, fuimos creados para la alabanza de su gloria. Romanos 11:33, todo es de Él, por Él y para Él. Si Dios creó los cielos y la tierra, ¿tú sabes lo que eso significa? Que Dios tiene la patente de esa tierra. El título de propiedad lo tiene Dios de esa tierra. Esa es la razón por la que Dios puede decirle a su pueblo, tú ves esta tierra prometida,
Yo se la voy a quitar a las tribus paganas que están ahí, te la voy a dar a ti. ¿Y qué derecho tiene Dios de hacer eso? Él es el dueño del cielo y la tierra. Si tú eres el dueño de tu casa, tú se la das a quien tú quieras. Como Él es el dueño del cielo y la tierra, ¿sabes qué pasa? Él pone reyes y quita reyes. Yo no sé quién va a ser el próximo presidente de la república, pero no se va a subir ahí si Dios no dice, ok, te puedes subir. De esta nación y de cualquier nación, de presidentes justos e injustos, Dios decide. Tú sabes lo que le pasó a Nabucodonosor, ¿verdad? Que no quiso reconocer a ese Dios y comió hierba con los animales del campo por 7 años. Y Dios le dijo, así es que va a pasar hasta que tú reconozcas que el Altísimo gobierna sobre todos los reinos de los hombres. Daniel 4:32. Y cuando él recobró la razón y volvió en sí, fue cuando él levantó los ojos y reconoció que Dios gobierna. Si Dios sostiene el universo por el poder de su palabra, y Él es soberano, y Él da vida a todos, entonces es verdad que 2 pajarillos no se caen al suelo sin su consentimiento. No me digas que Cristo dijo, 2 pajarillos no se caen al suelo sin su consentimiento, y que un avión con 300 personas se puede caer al piso, al suelo, morir todo el mundo sin el consentimiento de Dios. Eso es completamente antibíblico. Pero a menos que tú creas en ese Dios, cuando te montas en un avión no podrás tener paz. A menos que tú creas, este avión lo lleva, el piloto cree que lo pilotea, pero lo pilotea Dios. Tú sabes que el sol se pone cuando Dios dice que se puede poner, todas las tardes. Pastor, ¿eso obedece una ley de la naturaleza? Sí, una ley que depende de Dios. Y cuando Dios quiso darle la victoria a su pueblo, le dijo al sol, detente. En Josué 10, paró el sol para que el día fuera más largo. ¿Tú sabes lo que eso implica? Si el sol se parara ahora y Dios no interviniera, hubiera un caos cósmico, porque todos los astros están conectados por sus fuerzas centrífugas y centrípetas, y sería un lío en buen dominicano. Dios dice, no, el sol que se pare, vamos a terminar esta batalla aquí, y el universo entero sigue funcionando exactamente igual. Y cuando Dios quiso, dijo, ok, te puede acostar hoy. Él tiene el poder para hacer eso, tiene el derecho. Si Dios sostiene el universo por la palabra, eso implica, tú te puedes relajar. Cuando venga un ciclón, tú te puedes relajar. Porque el ciclón va a pasar solamente si Dios dice que pase por ahí. Oramos, si el ciclón se desvió. Yo no digo que Dios no use el poder de la oración, pero escúchame, si el ciclón se desvió de este curso y pasó por esta otra isla, Dios dijo que esa isla tendría que sufrir los embates del ciclón que Él desvió. De manera que lo que ocurre ahí, Dios lo determinó. Ese es el Dios de la palabra. Ahora, su soberanía no es arbitraria, su soberanía está respaldada por su amor. Porque tú me oyes hablar de la caída de un avión, de 300 personas que mueren, de desastres naturales, y tú te pudieras quedar con la idea de un Dios como impersonal y frío. No. Su soberanía está respaldada por su amor infinito. Déjame contarte esta historia real. Ella tenía 18 años, él tenía 19. Cuando se conocieron, se enamoraron, se casaron un año después. 6 años y 3 hijos más tarde, ella decidió, mientras estaba fregando platos ahí en el fregadero, que ya yo no podía aguantar esto más, y con una pila de platos, al otro día ella decidió que se iría de la casa y se fue. Se quitó el delantal esa noche, decidió que al día siguiente ella se iría. De vez en cuando ella llamaba para ver cómo estaban los niños. Y en ocasiones él le hablaba de cuánto la quería y le pedía que regresara, pero ella rehusaba. Después de unos días, él contrató a un detective para encontrar a su esposa. Esto es real. El reporte decía que ella estaba viviendo en un hotel de segunda clase en Des Moines, Iowa. Él empacó, le pidió a unos vecinos que cuidaran de los niños y tomó un autobús para Des Moines. Él encontró el hotel y encontró la habitación. Él tocó la puerta con las manos temblorosas porque no sabía qué tipo de recepción tendría.
Su esposa abrió la puerta, se quedó parada, mirándolo en choque y luego cayó sobre sus brazos. Ella regresó. Más tarde, ya con los niños acostados, él le preguntó, ¿por qué no me dijiste dónde estaba cuando tú llamabas? Tú sabes que te amo. Ella respondió, antes tu amor fueron solo palabras. Ahora yo sé cuánto me amas porque viniste. Déjame decirte algo. Dios no solamente habló de su amor. Cristo vino y se puso piernas, por así decirlo, y brazos. Y Él actuó y fue a una cruz y se crucificó y derramó sangre, demostrando que lo que había dicho con palabras de ese Dios redentor era verdad. De la manera que este esposo fue tras su esposa, Cristo vino tras la suya. Y eso habla de que su soberanía realmente está respaldada por su amor demostrado en la encarnación. Si Dios está por encima de todo y de todos, como dijimos, entonces aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, como dice el salmista en 91:7, no temerás al terror de la noche, ni saeta que vuele de día, dice el Salmo 95:5. ¿Por qué? Porque Él está por encima de todo y tú existes en Él. No tengo por qué temerle a Satanás, yo no tengo razones para temer. Satanás puede estar suelto, pero no sin control. Satanás puede ser que te muerda, pero ¿tú sabes quién tiene la soga de Satanás? Dios. De manera que Él va a hacer lo que Dios le permita hacer. Satanás no hace lo que Él quiera. Satanás hace lo que Dios decida que Él puede hacer. Si tú no me crees, tú abres el libro de Job y te lo lees entero. No, te lees 3 capítulos de Job. Y tú te das cuenta si Satanás está bajo control o no. Tronos, dominios, principados, poderes, no importa. Todos están sometidos a Dios. Si Dios conoce el fin desde el principio, Dios entonces puede predecir y lo que Él predice va a ocurrir. Literalmente. Hermanos, si Dios conoce todo del principio a fin, ¿por qué te preocupas? Tu historia está escrita, Dios la ha determinado. Él no solamente conoce el futuro, Él controla el futuro. Él no solamente conoce tu historia, Él escribió tu historia. Dios no solamente... ¿Qué tú vas a desayunar mañana en la mañana? Yo no sé. Pero Dios te puede decir de cada uno de nosotros lo que va a desayunar y si te va a gustar y no te va a gustar. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. Dios nunca ha aprendido nada, siempre lo ha conocido todo. Desde el principio. Tú se lo hubieras preguntado hace un año y Él te dice tal día, a tal hora, en tal desayuno, Miguel va a comer o no va a comer. Esa omnisciencia ni siquiera es exclusiva del cristianismo, es creída en el judaísmo y es creída aún en el islam. Es creída de que Dios, por definición, tiene que tener omnisciencia. Y esa es de esa soberanía y control absoluto que estamos hablando, esa es la característica que más quietud debe dar al hombre. El tiempo se me fue sin darme cuenta, déjame ver si puedo resumir y cerrar. La palabra de Dios declara que todas las cosas cooperarán para bien. Todas las cosas, yo le decía eso a un grupo de líderes anoche en mi iglesia. Todas las cosas, no importan las peores cosas, cooperarán para bien. La palabra ahí en el original para cooperar, cooperarán en griego es sunergei. Tal como yo la pronuncié, así tú la puedes escribir, sunergei. Implica múltiples cosas a la vez. Déjame decirte lo que implica. Crear, o cómo puede ser traducido. Crear y eliminar. Colocar y reemplazar. Conectar y agrupar. Al mismo tiempo. Interrelacionar y entrelazar. Dar forma y avanzar constantemente. Presionar y estirar. Mover y operar. Controlar y guiar. Arreglar e influenciar. ¿Usted sabe lo que eso implica? Si todas las cosas van a cooperar para bien, que Dios continuamente va a crear cosas y a eliminar cosas para que su propósito prevalezca.
que Dios va a colocar personas, va a orquestar circunstancias, va a reemplazar algunas cosas para que nada de lo que Él se ha propuesto que ocurra deje de ocurrir. Él va a conectar eventos y agrupar situaciones a mi favor. Él va a interrelacionar sucesos y a interrelacionar acontecimientos para lo que Él se propuso conmigo ocurra. Él le va a dar forma a mi futuro. Él va a avanzar mi futuro. A veces lo va a detener, a veces lo va a empujar. Él va a presionar, Él va a hacer fuerza para que no continúe. Él va a mover, Él va a operar circunstancias, personas, acontecimientos, pérdidas. Él va a controlar lo que pudiera estar fuera de control. Él va a guiar lo que parece ir sin dirección. Todo para que coopere para mi bien. Lo increíble es que Él me dice ahí mismo cuál es mi bien. Desde la eternidad pasada, Dios ha decidido para aquellos que le aman y son llamados conforme a su propósito, que Él va a hacer que todas las cosas cooperen. Y para eso tiene que empujar, parar, detener, guiar, crear, eliminar, todo lo que dijimos, para que todas las cosas cooperen para mi bien. ¿Y cuál es el bien? Agathon en el original, que es traducido como mi bien, implica lo mejor. Todas las cosas van a cooperar para que ocurra lo mejor en mí. Pastor, ¿pero qué es lo mejor en mí? El texto te dice, para que tú seas conformado a la imagen de Dios. ¿Te imaginas el Dios redentor que tú tienes? Él va a mover cielo, o a la imagen de su Hijo, que es la misma cosa. Él va a mover cielo y tierra para que, habiendo tú comenzado como un rebelde pecador, destituido de la gloria de Dios, termine en gloria a la imagen de su propio Hijo. Ese es el Dios detrás de la palabra. Necesito cerrar de manera que solamente quiero recordar que el Dios detrás de esta palabra dice que solamente Él es santo, solo Él es dueño, solo Él es eterno, solo Él es sabio, solo Él es perfecto, solo Él es omnisciente, solo Él es omnipotente, solo Él es omnipresente, solo Él es Dios, solo Él es soberano. Ese es el Dios de la palabra y el Dios que adoramos.